Primer contacto. El almirante Vestar miraba el planeta azul a través de la pantalla de visualización de su nave. Sus 4 ojos estudiaban el mundo que sus exploradores habían encontrado hacía 3 semanas. El planeta parecía pacífico. Colores verdes y azules se mezclaban como pintura en el lienzo de un artista. Nubes blancas se movían lentamente por la superficie. Se parecía a muchos otros mundos que su gente había conquistado a lo largo de los años. El dominio seriano había gobernado el espacio durante 3.000 años. Sus naves plateadas habían visitado cientos de mundos. La mayoría de los planetas se rendían sin luchar. Los inteligentes se unían al dominio por voluntad propia. Los tercos aprendían por las malas que luchar era inútil. La nave de Vestar era enorme. Medía 3 kilómetros de largo y llevaba suficientes armas como para destruir una luna pequeña. Detrás de él, 50 naves más esperaban sus órdenes. Esto era solo una pequeña fuerza. El dominio tenía miles de naves repartidas por toda la galaxia. Señor, dijo su segundo al mando. Estamos recibiendo señales del planeta. Las criaturas de allí abajo saben que estamos aquí. Las mandíbulas de Vestar chasquearon. Esto era normal. La mayoría de las especies veían las naves y huían o intentaban esconderse. Algunas enviaban mensajes suplicando piedad. Unas pocas valientes intentaban luchar con sus armas primitivas. ¿Qué tipo de señales? Preguntó. Están usando ondas de radio. Una tecnología muy básica. Pero, señor, hay algo extraño. No tienen miedo. Los mensajes suenan más como advertencias. A Vestar esto le pareció divertido. Una especie primitiva tratando de advertir al poderoso dominio saperiano. Ya había visto esto antes. Algunas especies jóvenes pensaban que podían asustar a los invasores con grandes palabras y amenazas. Nunca funcionaba. Pon su mensaje en los altavoces, ordenó. Una voz llenó el puente. Hablaba en un idioma que sus computadoras ya habían aprendido a traducir. La voz era tranquila y clara. Naves desconocidas, aquí el Comando de Defensa de la Tierra. Han entrado en nuestro sistema solar sin permiso. Den la vuelta y váyanse de inmediato. Esta es su única advertencia. La tripulación del puente hizo sonidos de chasquido con la boca. En la cultura saperiana, esto era como reír. Una advertencia de criaturas que apenas habían aprendido a salir de su planeta. Señor, dijo el oficial de armas. Los sensores muestran que tienen naves viniendo hacia nosotros. 12 naves. Vestar miró la pantalla de nuevo. 12 naves. Su única nave podría destruir 12 naves primitivas sin apenas esforzarse. Esto acabaría rápido. Las naves humanas aparecieron en su pantalla unos minutos después. Eran cosas feas, hechas de metal y cerámica. Salía humo de la parte trasera, donde sus motores las impulsaban. Parecían más herramientas que naves de verdad. Sin curvas suaves ni diseños hermosos, solo bordes duros y formas prácticas. Pero algo hizo que Vestar se detuviera. Las naves se movían en una formación perfecta. Cada una se mantenía exactamente donde debía estar. Cuando una nave giraba, las 12 giraban en el mismo instante. Este tipo de coordinación requería años de práctica. Envíen ese mensaje de rendición estándar, ordenó Vestar. Su oficial de comunicaciones envió la exigencia habitual. Únanse al dominio o serán destruidos. Sirvan al pueblo sepirano o mueran. Era el mismo mensaje que habían enviado a cientos de mundos. La respuesta humana llegó de inmediato. Negativo. Váyanse ahora o aténganse las consecuencias. Vestar decidió que ya había sido suficientemente paciente. Estos humanos necesitaban aprender cuál era su lugar en la galaxia. Destruiría unas cuantas naves para mostrarles su poder. Entonces se rendirían como todos los demás. Fuego. Disparos de advertencia, ordenó. Destruyan 2 de sus naves. Rayos de energía azul salieron disparados de su nave. Las armas podían atravesar el blindaje de la mayoría de las naves como si fuera papel. Pero algo inesperado sucedió. Las naves humanas se dispersaron en todas direcciones. Se movían rápido y cambiaban de rumbo sin previo aviso. Los rayos de energía fallaron sus objetivos. Fuego de nuevo, ordenó Vestar con la voz más cortante ahora. Esta vez, sus artilleros apuntaron con más cuidado. 2 rayos encontraron sus blancos. Una nave humana explotó en una bola de fuego. Otra nave perdió sus motores y empezó a girar sin control. Vestar esperaba que las otras naves huyeran. En lugar de eso, atacaron. Los humanos lucharon como nunca antes había visto.
Usaban armas y disparaban metal sólido en lugar de rayos de energía. Los trozos de metal golpeaban los escudos de su nave y los hacían parpadear. Una nave humana voló directamente hacia su nave, disparando todas sus armas a la vez. Se estrelló contra sus escudos y explotó, pero la explosión fue más grande de lo que debería haber sido. Los humanos habían llenado su nave con explosivos adicionales. Señor, están usando sus propias naves como armas, informó su oficial táctico. Más naves humanas atacaron. Trabajaban juntas como partes de una sola criatura. Cuando una nave disparaba misiles, otra se movía para bloquear el fuego de respuesta. Cuando una nave humana resultaba gravemente dañada, se estrellaba contra la nave Sepirana más cercana antes de explotar. Vestar nunca había visto una valentía tan desesperada. Estos humanos luchaban como si no tuvieran nada que perder. Pero había algo más. No solo eran valientes, eran inteligentes. Cada ataque estaba planeado. Cada movimiento tenía un propósito. La batalla duró 2 horas. Cuando terminó, Vestar había perdido 3 naves y 2 más estaban gravemente dañadas. 8 naves humanas fueron destruidas, pero las 4 restantes habían hecho algo que los sorprendió. Estaban recogiendo pedazos de las naves aperianas destruidas. Señor, los humanos se están llevando nuestra tecnología, informó su oficial científico. Vestar observó cómo las naves humanas usaban brazos mecánicos para agarrar trozos de sus naves destruidas. Trabajaban con rapidez y eficacia. No era un saqueo al azar. Los humanos sabían exactamente lo que querían. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó. No lo sabemos, señor, pero sus acciones sugieren que planean estudiar nuestra tecnología y aprender de ella. Esto le provocó un escalofrío a Vestar. La mayoría de las especies tardaban cientos de años en desarrollar nueva tecnología. Construían sobre lo que ya sabían, haciendo pequeñas mejoras, durante largos periodos de tiempo. Pero estos humanos estaban tratando de dar un salto adelante robando tecnología avanzada y descubriendo cómo funcionaba. Las naves humanas restantes enviaron un último mensaje antes de irse. Ya han visto lo que 12 naves pueden hacer. La próxima vez tendremos más. Mientras la flota dañada de Vestar regresaba cojeando al espacio del dominio, pensó en lo que había presenciado. Los humanos habían luchado con armas primitivas pero con tácticas sofisticadas. Habían usado sus propias muertes como armas. Y lo más inquietante de todo, habían tratado la batalla como una experiencia de aprendizaje. Su oficial científico se le acercó con un informe. Señor, hemos analizado las naves humanas y sus tácticas. Estos seres parecen haber evolucionado en un entorno de guerra constante. Toda su civilización parece diseñada en torno al concepto de la lucha. ¿Qué quieres decir?, preguntó Vestar. Señor, la mayoría de las especies desarrollan el vuelo espacial en tiempos de paz. Exploran el espacio para encontrar nuevos mundos y recursos. Pero los humanos parecen haber desarrollado el vuelo espacial específicamente para obtener ventajas militares. Sus naves no son naves de exploración. Son plataformas de armas. Vestar sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El dominio se había encontrado con muchas especies guerreras antes. Pero esas especies luchaban por territorio, recursos u honor. Los humanos parecían luchar por el simple hecho de luchar. Habían convertido la guerra en una ciencia. Miró el planeta azul una vez más antes de que su nave saltara al hiperespacio. Los humanos le habían hecho una advertencia y él la había ignorado. Ahora entendía que no había sido una amenaza vacía. Había sido una declaración de hechos. Los humanos estaban preparando para la guerra y, basándose en lo que había visto, eran muy buenos en ello. La tormenta se avecina. La alta comandante Stree leyó el informe de batalla por tercera vez. Cada lectura la incomodaba más. El almirante Vestar había perdido 3 naves ante unos humanos primitivos que apenas habían aprendido a viajar entre planetas. Esto no debería haber sido posible. Estaba de pie en la gran cámara del consejo en Sepper Prime, el mundo natal del dominio. A su alrededor, los otros líderes militares discutían sobre qué hacer a continuación. Algunos querían ignorar a los humanos. Otros exigían una venganza inmediata. Unos pocos sugerían la negociación. «Silencio», ordenó Stree. Su voz resonó en la vasta sala. Que entre el equipo científico, ordenó. 3 científicos aperianos entraron en la cámara. Parecían nerviosos. Los científicos solían quedarse en sus laboratorios, no en los centros de mando militares. Pero estos 3 habían pasado semanas estudiando todo lo que podían aprender sobre la especie humana. La científica principal, la doctora Kett, dio un paso adelante.
Le temblaban las manos mientras activaba una pantalla holográfica. Imágenes de la Tierra aparecieron en el aire sobre ellos. Honorables comandantes, comenzó. Hemos completado nuestro análisis de la especie humana. Lo que hemos descubierto es preocupante. Explícate, dijo Stree. La doctora que tocó un control. La pantalla mostró una línea de tiempo de la historia humana. Los humanos han estado librando guerras durante toda su historia registrada. No conflictos ocasionales por recursos o territorio. Guerra constante. Nunca han conocido la verdadera paz. Los comandantes se miraron entre sí. Esto era inusual, pero no inaudito. Muchas especies tenían historias violentas. La diferencia, continuó la doctora Kett, es cómo han utilizado esta violencia. Otras especies libran guerras y luego tratan de olvidarlas. Los humanos estudian sus guerras. Analizan cada batalla, cada error, cada éxito. Han convertido la guerra en una ciencia. Apareció una nueva imagen. Mostraba armas humanas a lo largo de la historia. Garrotes y lanzas evolucionaron a pistolas y bombas. Los cañones se convirtieron en misiles. Cada arma era más mortífera que la anterior. Tienen un dicho, dijo la científica. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Durante 5.000 años, los humanos se han estado preparando para la guerra. Nunca han parado. El general Morak, líder del ejército del dominio, se rió. Entonces, son una especie violenta. Hemos conquistado a muchas especies violentas. La violencia sin tecnología avanzada es inútil. La expresión de la doctora Kett se volvió más seria. Ahí es donde se equivoca, general. La violencia es su tecnología. No solo luchan, innovan. Cada conflicto humano ha producido nuevas formas de matar, nuevas estrategias, nuevas armas. La guerra no es algo que hacen, es lo que son. Activó otra pantalla. Esta mostraba información recopilada de observaciones recientes del sistema solar humano. Desde el encuentro del almirante Vestar con ellos, la actividad humana ha aumentado drásticamente. Están construyendo nuevas instalaciones en el espacio, extrayendo asteroides a un ritmo increíble. Las firmas de energía sugieren una producción industrial masiva. ¿Construyendo qué?, preguntó Stree. No lo sabemos, pero la escala sugiere que se están preparando para un conflicto mucho mayor. El comandante velón de la flota del dominio intervino. ¿Cuán peligrosos pueden ser? Tienen tecnología primitiva. Sus naves son toscas. Sus armas son simples. La doctora Kett lo miró directamente. Comandante, se llevaron pedazos de nuestras naves destruidas. Nuestro análisis sugiere que están aplicando ingeniería inversa a nuestra tecnología. Pero esto es lo que debería asustarles. No solo están copiando nuestros diseños. La inteligencia preliminar sugiere que los están mejorando. La sala quedó en silencio. ¿Mejorando la tecnología saperiana? Eso era imposible. El dominio tenía la ciencia más avanzada de la galaxia. Su tecnología estaba miles de años por delante de las capacidades humanas. ¿Cómo pueden unos primitivos mejorar nuestros diseños?, exigió el general Morak. Porque abordan los problemas de manera diferente nosotros, explicó la doctora Kett. Nosotros diseñamos tecnología para la eficiencia y la elegancia. Los humanos diseñan tecnología para matar cosas. Miran nuestras armas y se preguntan, ¿cómo podemos hacer esto más mortífero? Miran nuestras naves y se preguntan, ¿cómo podemos destruir más enemigos con esto? Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que tenía que decir a continuación. Hay algo más. Hemos interceptado algunas de sus comunicaciones. Se refieren al ataque del almirante Vestar como incidente de primer contacto. Lo están tratando como una experiencia de aprendizaje. Están estudiando nuestras tácticas, nuestra tecnología, nuestras debilidades, y están compartiendo esta información con todo su ejército. La alta comandante Stree sintió una sensación fría en el estómago. Los humanos no solo se estaban defendiendo, se estaban preparando para atacar. ¿Qué recomienda?, le preguntó al equipo científico. La doctora Kett dudó. Un bombardeo completo desde larga distancia. Destruyan su planeta antes de que puedan desarrollar tecnología más avanzada. No les den tiempo para prepararse. ¿Quiere que cometamos un genocidio?, preguntó el general Morak, sorprendido. Quiero que sobrevivamos, replicó la doctora Kett. Los humanos no se parecen a ninguna especie que hayamos encontrado. No temen a la muerte. Usan la muerte como un arma. Aprenden de cada derrota y vuelven más fuertes. Si no los detenemos ahora, se volverán imparables.
El comandante San no estuvo de acuerdo. Un pequeño planeta no puede amenazar a todo el dominio. Tenemos miles de naves, millones de soldados. Incluso si los humanos construyen una flota más grande, podemos abrumarlos con nuestros números. Eso es exactamente lo que quieren que piensen, dijo la doctora Kett. Toda doctrina militar humana asume que serán superados en número. Planean para ello, entrenan para ello. Luchar contra una fuerza mayor no es su debilidad, es su especialidad. La alta comandante Street tomó su decisión. El equipo científico estaba claramente asustado, pero los comandantes militares no podían tomar decisiones basadas en el miedo. El dominio tenía una reputación que mantener. Si otras especies oían que los humanos los habían asustado hasta el punto de destruir un planeta entero, fomentaría la rebelión por toda la galaxia. Reuniremos la Gran Armada, anunció. 300 naves, suficiente potencia de fuego para destruir todo su sistema solar si es necesario, pero primero les daremos la oportunidad de rendirse. La doctora Kett pareció horrorizada. Comandante, eso es exactamente lo que quieren. Quieren estudiar todas nuestras capacidades militares. Cada nave que envíe les da más tecnología para robar, más tácticas para analizar. 300 naves contra un planeta primitivo, dijo Stree con firmeza. Los humanos no tendrán más remedio que rendirse. Cuando la reunión terminó y los comandantes se fueron para preparar la Gran Armada, la doctora Kett se quedó atrás. Tenía una pieza más de información que no había compartido. Las comunicaciones humanas mencionaban algo llamado planes de contingencia. Los humanos no solo se preparaban para defender su planeta, se estaban preparando para la posibilidad de que su planeta pudiera ser destruido. Tenían planes de respaldo, estrategias alternativas, recursos ocultos. La doctora Kett se dio cuenta con creciente horror de que los humanos no solo se preparaban para la guerra, se estaban preparando para el tipo de guerra que la mayoría de las especies ni siquiera podían imaginar. Guerra total, guerra sin límites, guerra donde la única regla era la supervivencia. El dominio estaba cayendo en una trampa, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. La Gran Armada ya estaba siendo reunida. En unas pocas semanas, saltaría al hiperespacio y se dirigiría al sistema solar humano. La doctora Kett esperaba estar equivocada sobre los humanos, pero cada prueba sugería que el dominio estaba a punto de aprender porque los humanos nunca habían conocido la paz. Estaban a punto de descubrir que algunas especies nacieron para la guerra. La revelación. El almirante Vexar estaba en el puente de la nave más grande de la Gran Armada. A su alrededor, 300 naves eterianas se movían por el espacio en una formación perfecta. Esta era la flota más poderosa que el dominio había reunido jamás. Cada nave llevaba suficientes armas para arrasar una ciudad. Juntas, podían convertir planetas en polvo. Debería haberse sentido confiado. En cambio, se sentía preocupado. Los humanos habían estado en silencio durante 3 meses desde su primer encuentro con ellos. Sin mensajes, sin amenazas, sin intentos de comunicación. Este silencio lo ponía nervioso. Almirante, gritó su oficial de sensores. Nos acercamos al borde del sistema solar humano. ¿Alguna señal de sus naves? Preguntó Vestar. Negativo, señor. El sistema parece vacío, excepto por los planetas y el tráfico espacial normal. Esto confundió a Vestar. Esperaba encontrar naves humanas patrullando el borde exterior de su territorio. Todas las especies militares hacían esto. Era estrategia básica, pero el sistema humano parecía completamente indefenso. Quizás se rindieron, sugirió el comandante Feltar. Cuando vieron el tamaño de nuestra flota, decidieron que la resistencia era inútil. Vestar no estaba convencido. Los humanos con los que había luchado antes no parecían del tipo que se rinde fácilmente, pero quizás enfrentarse a 300 naves finalmente les había mostrado la futilidad de la resistencia. Continúen hacia su planeta, ordenó. Mientras la flota se adentraba en el sistema solar, Vestar estudió las lecturas de los sensores. La actividad humana era definitivamente mayor que antes. Habían construido nuevas estaciones alrededor de varios planetas. Las operaciones mineras despojaban asteroides enteros. Las firmas de energía mostraban una producción industrial masiva. Señor, informó el oficial científico, estoy detectando estructuras inusuales en todo el sistema. Parecen ser plataformas defensivas. Muéstramelas, ordenó Vestar. La pantalla principal mostró un mapa táctico del sistema solar. Puntos rojos marcaban las ubicaciones de las estructuras defensivas humanas. Había cientos de ellas.
Estaban ocultas dentro de asteroides, disfrazadas de estaciones mineras, construidas en los anillos de planetas gigantes gaseosos. ¿Cuántas? Preguntó Vestar. No se sabe, señor. Nuestros sensores no pueden penetrar todos sus escondites, pero las estimaciones conservadoras sugieren al menos 500 plataformas defensivas. Esto era impresionante, pero no amenazador. Las plataformas defensivas eran objetivos estacionarios. La Gran Armada podía destruirlas desde larga distancia sin sufrir daños significativos. ¿Alguna señal de su flota móvil? Preguntó Vestar. Negativo, señor. No hemos detectado ninguna nave de guerra humana. Esto era muy extraño. 3 meses atrás, los humanos habían luchado contra su pequeña flota con una valentía desesperada. Ahora, enfrentando una fuerza abrumadora, parecían haber escondido sus naves y preparado solo defensas estáticas. No encajaba con su comportamiento anterior. Almirante, anunció el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión desde el tercer planeta. Póngala en los altavoces, ordenó Vestar. Una voz humana llenó el puente. Era tranquila y profesional, sin mostrar miedo. Aquí la almirante Sarah Chen de la Flota de Defensa Terrana. Almirante Vestar, lo recuerdo de nuestra última reunión. Vestar se sorprendió. Los humanos sabían que estaba allí. Sabían qué nave comandaba. Su inteligencia era mejor de lo que había esperado. Estoy aquí para aceptar su rendición, replicó Vestar. No pueden luchar contra 300 naves con plataformas defensivas. La risa del almirante Chen fue fría y dura. Almirante, ha cometido un grave error. Asume que lo que está viendo es toda nuestra capacidad. Está equivocado. De repente, el espacio alrededor de la Gran Armada estalló con nuevos contactos. Aparecieron naves de todas partes. Se habían estado escondiendo detrás de asteroides, dentro de nubes de gas, con la energía apagada para evitar la detección. Pero ahora activaron sus motores y armas, revelándose. Vestar miró su pantalla de sensores en estado de shock. 217 naves de guerra humanas rodeaban su flota. Cada una era más grande que las naves a las que se había enfrentado antes. Cada una llevaba firmas de armas que hicieron temblar las manos de su oficial táctico. «Esto es imposible», susurró el comandante Feltar. Hace 3 meses, tenían 12 naves primitivas. ¿Cómo construyeron 200 naves avanzadas? La almirante Chen respondió a su pregunta sin que se la hicieran. Almirante Vestar, gracias por la experiencia educativa que nos proporcionó hace 3 meses. Su tecnología fue muy útil. Hemos realizado mejoras significativas en sus diseños. Las naves humanas no eran copias de las naves aerianas. Eran algo nuevo. Los ingenieros humanos habían tomado la tecnología del dominio y la habían reconstruido según la doctrina militar humana. Los resultados eran aterradores. Cada nave parecía haber sido diseñada con un solo propósito: destruir otras naves. Señor, informó el oficial de armas. Sus firmas de energía sugieren una potencia de fuego igual a la de nuestros cruceros de batalla pesados. Pero estas naves son más rápidas y maniobrables que cualquier cosa en nuestra flota. Vestar se dio cuenta de que había caído en una trampa. Los humanos no se habían estado escondiendo. Se habían estado preparando. Mientras el dominio reunía su gran armada, los humanos habían construido una flota completamente nueva utilizando tecnología robada. Almirante Chen, transmitió Vestar, no puede derrotar a 300 naves con 200. Las matemáticas están de nuestro lado. Almirante, replicó Chen, todavía no entiende lo que se enfrenta. Déjeme mostrarle. Las plataformas defensivas humanas que Vestar había descartado como objetivos estacionarios revelaron de repente su verdadera naturaleza. No eran simples plataformas de armas. Eran móviles. Los motores se encendieron por todo el cinturón de asteroides mientras cientos de naves disfrazadas se revelaban. Pero esa no fue la peor sorpresa. Los propios asteroides comenzaron a moverse. Los humanos habían convertido trozos de roca en armas cinéticas. Motores masivos empujaban proyectiles del tamaño de asteroides hacia la flota del dominio a velocidades increíbles. «Señor», gritó el oficial táctico, «esas rocas se mueven a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Si nos golpean», Vestar no necesitaba la explicación. Una roca moviéndose tan rápido atravesaría su blindaje más pesado como si no estuviera allí. Los humanos habían convertido en armas todo su sistema solar. La batalla comenzó con una exhibición de innovación humana que horrorizó a las tripulaciones del dominio.
En lugar de los tradicionales intercambios de rayos de energía que implicaban la mayoría de las batallas espaciales, los humanos lucharon con armas cinéticas, asteroides guiados y tácticas que trataban el propio espacio como un arma. Las naves humanas trabajaban juntas como un solo organismo. Cuando las naves del dominio disparaban sus armas principales, las naves humanas ya se estaban moviendo a nuevas posiciones. Cuando los misiles aperianos fijaban sus objetivos, las contramedidas humanas los hacían dar la vuelta y atacar a sus propios lanzadores. Pero el aspecto más aterrador de la batalla fue cómo los humanos luchaban con contención. Vestar interceptó comunicaciones entre naves humanas. Hablaban de retener reservas y no mostrarles todo lo que tenemos. La especie que estaba destruyendo la Gran Armada ni siquiera estaba luchando a plena capacidad. A las 3 horas de batalla, la mitad de la flota de Vestar estaba destruida o inutilizada. Los humanos solo habían perdido 30 naves. No era una batalla, era una demostración. Almirante, transmitió la almirante Chen, le voy a ofrecer algo que su gente nunca nos ofreció. La oportunidad de retirarse. Tome sus naves restantes y váyase. Dígale a su gobierno que la humanidad no está interesada en la conquista. Queremos que nos dejen en paz. Pero si vuelven, no seremos tan amables la próxima vez. Vestar miró a su alrededor en el puente. Su tripulación lo miraba con miedo en los ojos. Habían visto lo imposible. Una especie primitiva no solo los había derrotado, los habían superado en combate, en estrategia y en ingeniería en menos de 3 meses. A todas las naves, transmitió a su flota, retirada al hiperespacio. Salto de emergencia. Mientras las naves supervivientes del dominio huían del sistema solar humano, Vestar se dio cuenta de que todo lo que el dominio creía saber sobre la guerra estaba equivocado. Se habían encontrado con una especie que trataba el conflicto no como un mal necesario, sino como una oportunidad para la innovación. Los humanos no solo habían construido una flota, habían construido una nueva forma de luchar. Y si podían hacer tanto en 3 meses, ¿de qué serían capaces en un año? Por primera vez en su carrera, el almirante Vestar tenía miedo de lo que había desatado. Las redes despiertan. La sesión de emergencia del Consejo de la Hegemonía Galáctica tuvo lugar en el mundo neutral de la estación Kepler. Representantes de 12 civilizaciones principales se reunieron en el gran salón de asambleas. La noticia de la destrucción de la Gran Armada se había extendido a través de las redes de comunicación cuántica más rápido de lo que cualquier respuesta militar podría organizarse. La presidenta sultán de la República Altariana dio comienzo a la reunión. Su piel azul se había vuelto pálida por la preocupación. Compañeros seres, anunció, nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. El dominio saperiano, nuestro aliado militar más fuerte, ha sufrido una derrota devastadora a manos de una especie previamente desconocida. Murmullos llenaron la sala. Muchos representantes no habían creído los informes iniciales. El dominio nunca había perdido una batalla importante en 3.000 años. ¿Cómo podía un solo planeta derrotar a 300 de sus mejores naves? He pedido al almirante Vestar que se dirija a este consejo directamente, continuó la presidenta Sultán. Es el único superviviente de alto rango que presenció de primera mano las capacidades humanas. El almirante Vestar entró en la sala. Parecía mayor de lo que era. Sus 4 ojos habían perdido su confianza habitual. Mientras se acercaba a la tribuna, los delegados susurraban entre ellos. Algunos lo conocían desde hacía décadas. Nunca lo habían visto con aspecto de derrotado. Honorables representantes, comenzó Vestar. Debo decirles algo que será difícil de creer. La especie humana representa una amenaza como ninguna que nuestra galaxia haya enfrentado antes. El embajador Ulrich de la Confederación Centauri interrumpió. Almirante, seguramente exagera. Un planeta no puede amenazar a 12 civilizaciones. La expresión de Vestar se endureció. Embajador, hace 3 meses habría estado de acuerdo con usted. Hoy, sé que no es así. Los humanos no son como otras especies. No siguen nuestras reglas de guerra. Activó una pantalla holográfica que mostraba los restos de la Gran Armada. Metal retorcido y escombros flotaban en el espacio alrededor del sistema solar humano. Las imágenes hicieron que varios delegados jadearan. Esto es lo que queda de 300 naves de guerra del dominio, dijo Vestar. Los humanos las destruyeron o inutilizaron en menos de 4 horas. Lo hicieron con tecnología que nos robaron y mejoraron en cuestión de semanas. El general Keitmar del Imperio Draconiano se puso de pie. Su especie era conocida por su destreza militar. Almirante, habla de tecnología robada.
¿Cuán primitivos eran estos humanos? Cuando los encontré por primera vez, respondió Vestar, sus naves usaban cohetes químicos y armas cinéticas, diseños toscos pero funcionales. 3 meses después, habían construido una flota entera usando avanzados propulsores de fusión y armas de energía basadas en nuestra tecnología. Imposible, declaró el general Catmar. Ninguna especie puede avanzar tan rápido. La doctora Gilset, la principal xenobióloga del Consejo, se levantó para hablar. Había pasado semanas estudiando todos los datos disponibles sobre la civilización humana. General, ahí es donde se equivoca. Los humanos son la única especie conocida que ha alcanzado el vuelo espacial durante un periodo de guerra global activa. La sala quedó en silencio. Era una información inquietante. La mayoría de las civilizaciones, continuó la doctora Gilset, desarrollaron la tecnología espacial en tiempos de paz. Exploran la galaxia en busca de recursos y nuevos mundos para colonizar. Los humanos desarrollaron la tecnología espacial como una ventaja militar. Cada innovación humana ha sido probada en combate. Activó su propia pantalla mostrando la historia humana. Imágenes de guerras a lo largo de los siglos aparecieron en el aire. Los humanos han estado luchando constantemente durante 5.000 años. Nunca han conocido la verdadera paz. La guerra no es algo que hacen ocasionalmente. Es su estado natural. El embajador de la colectividad vegana parecía confundido. ¿Cómo los hace eso peligrosos? Las especies violentas no son infrecuentes. La diferencia, explicó la doctora Gilset, es cómo usan la violencia. Otras especies luchan por territorio, recursos o ideología. Los humanos luchan para aprender. Cada conflicto les enseña nuevas formas de matar más eficientemente. Estudian sus derrotas con más cuidado que sus victorias. Mostró ejemplos del desarrollo militar humano. Crearon armas diseñadas específicamente para contrarrestar sus propias defensas. Desarrollaron tácticas para derrotar a sus propias estrategias. Convirtieron la guerra en una ciencia y la mejoraron constantemente. La presidenta Solton hizo la pregunta que todos estaban pensando. Doctora Gilset, ¿qué amenaza representan para nosotros? La científica dudó antes de responder. Basándonos en la inteligencia actual, los humanos ya han comenzado a expandirse más allá de su sistema natal. Sus naves coloniales están protegidas por flotas de escolta que podrían desafiar a cualquiera de nuestras fuerzas militares individuales. El general Catmar se rió. Las naves de un solo planeta no pueden amenazar a las fuerzas combinadas de 12 civilizaciones. El almirante Vestar intervino. General, eso asume que están limitados a un planeta. Nuestra inteligencia sugiere que no lo están. Mostró nuevos datos de reconocimiento. Desde la batalla, la actividad humana se ha extendido por todo su sistema solar. Han construido instalaciones industriales en múltiples mundos y lunas. Están extrayendo recursos a un ritmo que sugiere una construcción masiva de naves. ¿Cuán masiva?, preguntó la presidenta Solan. No se sabe, admitió Vestar. Pero las firmas de energía sugieren niveles de producción que superan cualquier cosa que hayamos visto de un solo sistema. El embajador Urech seguía escéptico. Incluso si construyen más naves, todavía están limitados por la población. ¿Cuántas tripulaciones puede proporcionar un planeta? La doctora Gilset había investigado esta pregunta. La población humana es de aproximadamente 8.000 millones de individuos. Las tasas de participación militar durante sus conflictos recientes sugieren que podrían tripular decenas de miles de naves si fuera necesario. Las cifras eran asombrosas. La mayoría de las civilizaciones tenían poblaciones totales más pequeñas de las que el ejército humano podría desplegar potencialmente. Hay algo más, añadió el almirante Vestar. Durante la batalla, intercepte comunicaciones humanas. Se estaban conteniendo. La flota que destruyó la Gran Armada no estaba luchando a plena capacidad. Esta revelación conmocionó a la asamblea. Si los humanos se habían estado conteniendo mientras destruían 300 naves, ¿de qué eran capaces cuando luchaban en serio? La presidenta Sulan convocó a una votación. La pregunta ante nosotros es simple. ¿Actuamos ahora, mientras los humanos todavía están limitados a un sistema, o esperamos a ver qué hacen después? La votación fue unánime. Todas las civilizaciones acordaron que la amenaza humana debía ser abordada de inmediato. Muy bien, anunció la presidenta Sultan. Reuniremos una flota combinada. Cada civilización miembro contribuirá con sus naves de guerra más avanzadas. Reuniremos la mayor fuerza militar de la historia galáctica. El general Catmar sonrió. ¿De cuántas naves estamos hablando? 2.000 naves,
respondió la presidenta Sulan. Suficiente potencia de fuego para esterilizar sectores enteros. Cuando la sesión terminó y los representantes regresaron a sus mundos de origen para organizar la masiva flota, la doctora Gilset se quedó atrás. Tenía una pieza más de información inquietante que no había compartido con el Consejo. La doctrina militar humana, aparentemente, asumía que cualquier enemigo que aún no habían derrotado simplemente significaba que no habían construido suficientes armas. Los humanos no solo se preparaban para defender su sistema. La inteligencia sugería que se preparaban para llevar la guerra a los mundos natales de sus enemigos. El Consejo pensaba que estaban organizando un ataque preventivo contra una especie peligrosa. La doctora Gilset temía que estuvieran a punto de provocar a un gigante dormido que le enseñaría a toda la galaxia una nueva definición de guerra total. En 2 meses, la flota combinada estaría lista. En 2 meses, aprenderían si las civilizaciones más antiguas de la galaxia podrían derrotar a una especie que había sido creada para la guerra. La doctora Gilset esperaba que fueran lo suficientemente fuertes, porque si fallaban, la humanidad tendría una colección muy grande de tecnología alienígena avanzada para estudiar y mejorar. La pesadilla se desata. El almirante Vexar estaba en el puente del buque insignia de la Alianza, el Unidad Galáctica. A través de los enormes ventanales, podía ver la flota militar más grande jamás reunida en la historia galáctica. 2.000 naves de 12 civilizaciones diferentes llenaban el espacio hasta donde alcanzaba la vista. Cada nave representaba el pináculo de la tecnología militar de su especie. Acorazados alarianos con cañones de plasma que podían resquebrajar lunas. Naves de batalla draconianas con armas gravitacionales que podían colapsar flotas enteras. Destructores veganos con sistemas de guerra psiónica que volvían a las tripulaciones enemigas unas contra otras. Debería haber sido tranquilizador. En cambio, Vexar sintió el mismo pavor helado que había experimentado durante su primer encuentro con la humanidad. Almirante, anunció el comandante de flota Jolt, todas las naves informan estar listas para el salto hiperespacial. Vestar asintió. Llévenos al sistema humano. La masiva flota desapareció en el hiperespacio. Cuando emergieron en el borde del sistema Sol, Vestar supo de inmediato que algo andaba mal. Sus sensores detectaron mucha más actividad de la que los informes de inteligencia habían sugerido. Señor, informó el oficial de sensores. Estoy leyendo firmas de energía masivas en todo el sistema. Múltiples flotas, instalaciones defensivas y algo más. ¿Qué quiere decir con algo más? Preguntó Vestar. No lo sabemos, señor. Los patrones de energía no coinciden con ninguna tecnología conocida. El comandante de flota Jolt estudió la pantalla táctica. Quizás los humanos intentan intimidarnos con lecturas falsas. Vestar no estaba convencido. Los humanos con los que había luchado no dependían del engaño. Preferían la confrontación directa. Llegó una transmisión desde el tercer planeta. La misma voz que recordaba de su derrota anterior. Aquí la almirante de flota, Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terrana. Veo que trajo amigos esta vez. Almirante Vestar. Almirante Chen, respondió Vestar. Estoy aquí con representantes de 12 civilizaciones. Le ofrecemos una última oportunidad para rendirse. La risa de la almirante Chen resonó por los canales de comunicación. Almirante, ha cometido un error crítico de juicio. Asume que lo que vio durante su última visita representaba toda nuestra capacidad militar. Estamos preparados para sus mejoras defensivas, interrumpió el comandante de flota Jolt. 2.000 naves pueden abrumar cualquier defensa estacionaria. Comandante, replicó la almirante Chen, está pensando en una escala demasiado pequeña. Permítame mostrarle a lo que se enfrenta realmente. De repente, el espacio alrededor de la flota de la Alianza estalló en contactos. Aparecieron naves de todas direcciones. No cientos esta vez, miles. Emergieron de detrás de asteroides, de dentro de nubes de gas, de posiciones en las que debería haber sido imposible esconderse. Pero estas no eran las mismas naves que Vestar había enfrentado antes. Estas naves eran masivas. Cada una era más grande que un acorazado de la Alianza. Sus firmas de armas hicieron que las computadoras tácticas emitieran alarmas de advertencia. Señor, susurró el oficial de armas, estas lecturas no pueden ser correctas. Los humanos parecen tener más de 3.000 naves de guerra. El comandante de flota Jolt miró la pantalla con incredulidad. ¿Cómo construyeron tantas naves en tan poco tiempo? La almirante Chen respondió sin que se le preguntara. Comandante,
Cometió el error de asumir que la Tierra era nuestra única base industrial. Permítame corregir esa idea errónea. Nuevos contactos aparecieron en los sensores. No eran naves. Eran estaciones espaciales, masivas plataformas orbitales que habían sido disfrazadas de asteroides. A medida que encendían sus armas, el verdadero alcance de los preparativos humanos se hizo evidente. Los humanos no solo habían construido una flota, habían convertido todo su sistema solar en una fortaleza. Cada luna, cada asteroide, cada plataforma orbital había sido convertida en un emplazamiento de armas. Pero la almirante Chen no había terminado con sus revelaciones. Flota de la Alianza, transmitió, lo que están viendo es nuestra primera flota local, nuestra fuerza defensiva. Desde su última visita, encontramos amenaza tan educativa que decidimos prepararnos para una guerra más grande. Nuevos marcadores de flota aparecieron en las pantallas de sensores, no en el sistema Sol. Estos contactos estaban en el borde del espacio conocido. Cada marcador representaba tantas naves como las que actualmente llenaban el sistema humano. Construimos 10 flotas más como esta, anunció la almirante Chen. Actualmente están posicionadas cerca de lo que nuestros servicios de inteligencia han identificado como sus mundos natales. El puente del buque insignia de la Alianza quedó en silencio. Vestar sintió que el estómago se le caía mientras las implicaciones se aclaraban. Mientras la Alianza había estado reuniendo naves para un ataque a la Tierra, los humanos habían estado posicionando flotas para atacar todos los mundos aliados simultáneamente. «Esto es imposible», protestó el comandante de flota Jout. «Ningún planeta puede soportar una producción industrial tan masiva». «Tiene razón», asintió la almirante Chen. «La Tierra sola no podría construir 11 flotas. Afortunadamente, ya no estamos limitados a la Tierra». Transmitió coordenadas de colonias humanas por todo el espacio local. En los meses transcurridos desde el primer contacto, la humanidad no solo había estado construyendo naves, se habían estado expandiendo. Naves coloniales protegidas por enormes flotas de escolta habían establecido bases industriales en docenas de mundos. Verán, continuó la almirante Chen, los humanos tienen un enfoque diferente de la colonización que la mayoría de las especies. No solo exploramos, fortificamos. Cada colonia humana es una base militar. Cada instalación industrial humana está diseñada para producir armas. El general Keitmar del Imperio Draconiano exigió una explicación. ¿Cómo es que nuestros servicios de inteligencia no vieron esta expansión? Porque estaban buscando flotas de exploración, respondió la almirante Chen. Esperaban que nos comportáramos como especies pacíficas. No somos una especie pacífica, general. Somos lo que sucede cuando la evolución perfecciona el arte de la guerra. Vestar se dio cuenta del verdadero alcance de la trampa en la que habían caído. Los humanos no se habían estado preparando para defender la Tierra. Se habían estado preparando para conquistar la galaxia. El ataque de la Alianza no era un ataque preventivo. Era el movimiento de apertura en una guerra que la humanidad tenía la intención de ganar. Almirante Chen, transmitió Vestar. ¿Qué quieren? Muy simple. Almirante, queremos que nos dejen en paz. Queríamos explorar el espacio pacíficamente y establecer colonias para nuestra creciente población. Pero ustedes nos convencieron de que la galaxia es un lugar peligroso donde la fuerza impone la razón. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Así que decidimos asegurarnos de tener más fuerza que nadie. Las flotas humanas comenzaron a moverse en formación de ataque. La precisión era impecable. 3.000 naves se movían como un solo organismo, cada nave perfectamente coordinada con todas las demás. Tienen 30 segundos para comenzar a retirarse sus sistemas de origen, anunció la almirante Chen. No porque les temamos, sino porque queremos darles tiempo para preparar sus defensas. Hará que la guerra venidera sea más interesante. El comandante de flota Jout se volvió hacia Vestar. Almirante, no podemos retirarnos. Si huimos ahora, pareceremos débiles. Otras especies se rebelarán contra nuestra autoridad. Vestar miró la pantalla táctica que mostraba 3.000 naves de guerra humanas rodeando su fuerza. Cada nave humana portaba armas que superaban cualquier cosa en la flota de la Alianza. Más allá de eso, 10 flotas más esperaban cerca de los mundos natales aliados. Comandante, dijo en voz baja, ya parecemos débiles. La pregunta es si queremos parecer débiles o muertos. Todas las naves de la Alianza, transmitió Vestar a la flota, comiencen la retirada inmediata al hiperespacio.
Mientras la flota de la Alianza se preparaba para retirarse, la almirante Chen envió un último mensaje. Miembros del Consejo de la Hegemonía Galáctica vinieron aquí para eliminar una amenaza. En cambio, han despertado algo que su galaxia nunca ha visto antes. Una especie que trata la paz como una mera oportunidad para prepararse para la siguiente guerra. Las primeras armas humanas dispararon mientras la flota de la Alianza saltaba al hiperespacio. Los rayos de energía no apuntaban a destruir. Eran disparos de advertencia, demostraciones de poder. Les daremos un año para decidir. La voz de la almirante Chen los siguió hasta el hiperespacio. Únanse nosotros como iguales o enfréntenos como enemigos. Pero entiendan esto, la humanidad no negocia desde posiciones de debilidad. Negociamos desde posiciones de superioridad abrumadora. Mientras la flota de la Alianza regresaba cojeando a sus respectivos mundos natales, Vestar comprendió que la galaxia había cambiado fundamentalmente. Durante 3.000 años, las civilizaciones habían mantenido la paz a través de la disuasión mutua y las soluciones diplomáticas. La humanidad había introducido un nuevo concepto, la paz a través de una potencia de fuego superior. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.